en el que se le podrían endilgar responsabilidades a determinados funcionarios del socialismo, pero no digo la absoluta responsabilidad, porque hay una discusión que no está saldada y es la de, reitero, qué tipo de empresa queremos. Está con nosotros uno de los vocales del ente regulador de servicios sanitarios del ENRES, Muñoz. ¿Cómo le va, Muñoz, Alberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Es más o menos así como lo dije o hay diferencias? Me parece que es una aproximación muy valedera, ¿no? Los problemas que tiene el sistema de saneamiento de ASA tienen varias décadas, es decir, hay problemas acumulados. En Santa Fe lleva 100 años la red, ¿no? Rosario 130 años. El acueducto Esperanza Rafaela fue hecha para una Rafaela que no es la que soy. La planta potabilizadora de Rosario, cuando tuvo su última ampliación en la época de Ilia, le daba suministro a 650.000 personas, hoy se le da suministro a 1.100.000. Es decir, tenemos un sistema con graves problemas, pero quizá, como también lo planteabas, a eso se le suma, a ese cuadro de situación difícil, con una privatización fracasada en la que no se avanzó, se le suma lo que pasó fundamentalmente el último año, ¿no? Es decir, hasta el 2011 el Estado venía invirtiendo en el sistema ASA cada año un poco más, En el año 2011 se invirtieron 303 millones. El año anterior se había invertido 208 millones. O sea, el Estado, que a fin del 2011 se paraba a pedir aumento de tarifa, era un Estado que decía, hemos puesto 100 millones más en el sistema, ayúdennos porque es un problema difícil. ¿Qué pasó ahora en el 2013? Estamos en presencia de un Estado que cayó su inversión de 303 millones en el año 2011 a 200 millones en el 2012, y para colmo de males con una proyección que dice el presupuesto para este año de 107 millones, es decir, cada vez menos. En el mismo momento en que los usuarios subimos en promedio la tarifa un 83%, que es lo que pasó el año pasado, ¿no? O sea, en el año 2011 los usuarios habíamos aportado al sistema 214 millones de pesos, en el 2012 aportamos 393. Es decir, hubo una gran recomposición tarifaria que no fue acompañada por el proceso de inversión. Ese fue el primer tema que surcó las audiencias públicas y que surcó la discusión de este tema. Hay ahora, un segundo discúlpame, ¿no? Antes de ir al otro tema, la proporción de cuánto aporta el Estado y cuánto aportan los usuarios, 2011, 2012, 2013, ¿fue cambiando? Sí, en el año 2011 prácticamente estamos hablando de gasto operativo, sí, ¿no? Después están las inversiones aparte. El gasto operativo era 50 y 50. 50% ponían los usuarios y 50% ponía la empresa, ponía el Estado provincial. 2011. 2012, esa cifra se achicó muchísimo, hasta un 80% se achicó. O sea, un 80% ponían los usuarios y un 20% el Estado provincial. O sea, hubo una gran recomposición de la tarifa. ¿Qué pasa aquí? El Estado plantea a la empresa que hubo inflación. Es evidente, hay un proceso de inflación, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la regulación no tiene solamente en cuenta el tema de la inflación. Hay otras cosas que tener en cuenta. Entre ellos la eficiencia, porque ¿cómo hace uno para evaluar si este vaso es caro o barato? Tiene que evaluar la calidad. Entonces, la regulación está justamente para eso, para evaluar la calidad de un producto y la eficiencia con que se produce ese producto. Para eso, el ente, en el momento del aumento anterior, se le planteó a la empresa que tenía que poner una cantidad de medidores y que tenía que hacer una cantidad de obras de rehabilitación y mejoras. A tal punto que se puso una cláusula gatillo que decía que la tercera evolución del aumento estaba atada a la colocación de una cantidad de medidores. Eran 20.000 medidores para el año 2012 y 46.000 para el 2013. ¿Y cuándo total de 66.000. ¿Cuándo se tenía que concretar esa tercera evolución? Esa tercera evolución fue en el quinto bimestre del año pasado. ¿Se concretó? La evolución se concretó, pero la meta no se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando aquellos que votamos en contra del aumento? Estamos diciendo, no le podemos volver a pedir a los usuarios, que ya pagaron un 83% más el año pasado,
mucho más que el aumento inflacionario, ¿no es cierto? Con razón, porque había que recomponer a la empresa. Pero en un escenario de un Estado que pone 100 millones menos, no le podemos pedir que haga esto cuando no se cumplieron las metas de eficiencia mínimas que se le habían propuesto. La empresa terminó poniendo 5.753 medidores y terminó cumpliendo el 29% de la pauta de medidores y el 15% de las obras de rehabilitación y mejora. Para que la gente entienda, rehabilitación y mejora es que tengamos menos corralitos. Son las redes viejas, antiguas que tenemos que necesitan reparación. Claro. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que es fundamental que la regulación exista, porque eso hace una mejora continua del proceso. Los que votamos en contra creemos que renunciar a ejercer nuestra facultad regulatoria no va a asegurar ninguna mejora del servicio. Y que los incumplimientos deben ser sancionados y no premiados. La base de que un sistema mejore es que cuando la empresa cumpla, se le asignen aumentos. Cuando la empresa no cumple, no se le asigna. En el dictamen que salió ayer, ¿está ejerciendo efectivamente el ente esta capacidad de regular la prestación del servicio o no? En la visión de lo que votamos contrariamente, no. La visión nuestra era que no ameritaban los extremos para analizar un aumento tarifario hasta tanto la empresa cumpla con los objetivos que se le habían planteado. Al margen de las declaraciones públicas que hemos escuchado en el último año y medio, ¿ustedes como ente han recibido los argumentos políticos de por qué en un año se determinaron se designaron una determinada cantidad de millones para la inversión, al año siguiente menos y para este 2013 había menos? ¿Ustedes como ente? No hablo de informaciones periodísticas o declaraciones. Claro, no. Las informaciones que estuvieron en las audiencias públicas plantearon en boca del secretario que no había habido una disminución de inversiones. Lo cual yo le quiero decir, bueno, pero si usted, señor ministro, puso 303 millones en un año y 200 en el otro, si no es una disminución, ¿qué es lo que es? Entonces, evidentemente hubo una disminución. Yo entiendo que el año pasado fue un año problemático, no es que no lo entienda, pero estamos hablando de un servicio que los usuarios pagaron un 83% más. Estamos hablando de un servicio en que todos aportamos mucho más para mejorarlo y con razón. No era justamente ahí donde había que ajustar, porque si no se defrauda una ecuación fundamental. La factura es un contrato que hacemos todos los usuarios con una empresa que brinda el servicio y con un inversor que es el Estado provincial. Todos tenemos que cumplir nuestra parte. Si no se cumplen las partes, si se deteriora la calidad, solo para poner un ejemplo, plantas de ósmosis inversa en Cañada de Gómez y Rufino. En el año 2012, los tenores de arsénico en el agua subieron con respecto al 2011. ¿Por qué? Porque no se terminaron las plantas de ósmosis inversa en los dos lugares. ¿Por qué no se terminaron? Porque no se invirtió, porque se bajó el presupuesto. Entonces, yo creo, esa es mi convicción, que si no se recupera la curva de inversión, que vuelvo a decir, este gobierno hasta el 2011 la tuvo, si no se recupera esa curva de inversión, los servicios van a ser cada vez peores. Y quiero decir una cosa más, el ministro del área ha mostrado una gran falta de respeto por lo que es la institución regulatoria. Ha sido pública su presión sobre lo que es el ente para que se apresuraran las cosas, para que saliera de determinado motivo. No ha ido a las audiencias públicas y la última semana llegó a plantear de que iba a mandar el proyecto de ley a la legislatura para que se le sacaran funciones al ente en cuanto a las tarifas y en cuanto a las obras de infraestructura. Eso no está bien, no está bien. El ministro tendría que ser un aliado de la regulación y no una persona que se resista a este proceso, porque si la empresa que es monopólica no tiene regulación, todos los libros de economía dicen que tiende a aumentar tarifas, a subir su ineficiencia y a dejar sin servicio a los sectores más humildes. Claro, pero esta es pública. Porque no son rentables. Pero esta es pública. Como es pública, también hay que regularla, también hay que controlarla, porque el motivo de la regulación no es el ser privado o público, sino el ser monopolio.
Habiendo aclarado todo esto, que entiendo yo, me parece que quedó perfectamente claro, ¿qué es lo que va a tener que pagar el usuario este año en definitiva? Incluyendo también, creo que hay un cargo solidario para ampliar las redes de cloacas. ¿Con qué se va a encontrar, al margen de que ya se debe haber encontrado con algo, de aquí hasta que termine el año, el usuario en su factura? Bueno, primero, no lo sabemos, porque la resolución que salió por mayoría no termina definiendo un porcentaje. Eso lo va a terminar poniendo el ministro, que es la autoridad de aplicación. Hay que distinguir, son dos cosas. Una cosa es el aumento que había propuesto ASA, que es 15 y 10, acumulado 26,5, y otra cosa es el 10% que se plantea por obras relacionadas al cargo solidario, que es una ley aprobada por la provincia, que tiene cuestiones de discusión. Yo he sentido a muchas organizaciones de usuarios plantear que por qué la medida de la solidaridad en Rosario es 5,7 y la medida de la solidaridad en Santa Fe del 10%. Pero de todas maneras son cosas distintas. Yo quiero volver a remarcar y quiero decir fundamentalmente que en el ente de control hubo muchos trabajadores que, a pesar de todas las presiones, tuvieron una entereza y una conducta y un coraje para llevar adelante posiciones muy definidas con respecto a eso. Entre ellos quiero remarcar la posición que tuvo la Gerencia de Asuntos Legales, que conduce el doctor Francisco Iturraspe, que aconsejó al directorio del ente no aprobar el aumento tarifario porque no se habían mejorado las condiciones de eficiencia que se habían planteado en la resolución anterior. Gracias, Alberto, por haber venido. Gracias a ustedes. Hacemos la última pausa, ya se viene Alejandro Britos con su método de temas económicos y productivos. Laura del Cole, arquera de las Leonas, madrina de las Olimpiadas Santafesinas y de más de 70.000 jóvenes